Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Ramón y de Tony a comentar el libro. Recibí un correo hace un par de semanas con la propuesta de integrar este panel. Y bueno, después de ver fechas y confirmar que iba a estar en Lima, le respondí a Tony que con mucho gusto. Pero el problema es que después abrí el archivo que me envió Tony y me encontré con las 440 páginas y rápidamente le pedí nuevamente a Tony y le dije, por favor, prioriza algunos capítulos porque no va a alcanzar el tiempo para leer todo. Y bueno, me dio el 1, el 2, el 12, el 6 y el 7, las conclusiones, el libro en realidad. Comencé con los capítulos asignados y la verdad es que no fue ninguna dificultad, no fue tan complicado leer todo el libro. Recomiendo además leerlo ordenadamente. Yo creo que los capítulos dialogan entre sí, pero además están concatenados. Porque, como se dice en la presentación del libro, no es, digamos, el libro no es de ningún modo una típica colección editada, son palabras de Tony. Voy a dividir mis comentarios en tres partes. En primer lugar, quiero referir a la manera interesada, la manera como he leído el libro, y es una manera interesada, ¿no? Y lo que resulta de esa lectura interesada. En segundo lugar, mis comentarios van a girar sobre algunas de las ideas centrales del documento, teniendo en cuenta, como se dice también en el prefacio, que el propósito del libro es analítico, no es únicamente documental. Y se busca responder a varios interrogantes que creo yo son muy importantes. No voy a abordar todas las interrogantes, pero he priorizado una. Esta que dice más o menos que los conflictos están entrando o deberían entrar o entrarán estos conflictos en una espiral viciosa, por lo tanto estancamiento, ¿no? O por el contrario será posible que estos conflictos puedan forzar cambios institucionales y políticos que incrementen la posibilidad de que las actividades extractivas puedan contribuir a formas más efectivas y equitativas de desarrollo. O sea, la manera como uno intenta responder esta pregunta no se alinea en la fila de los pesimistas o de los optimistas. Y finalmente, en la tercera parte quiero identificar algunos vacíos parciales, otros menos parciales. No digo que sean vacíos exclusivos del libro, ¿no? Pero como Tony también señala, la literatura sobre el tema de extractivas todavía es una literatura escasa, pese a que en los últimos años se ha estado produciendo varios documentos al respecto. Bueno, sobre el primer punto, solo comentar que mi lectura ha sido, repito, totalmente interesada y ha estado en función de las hipótesis que vengo trabajando alrededor de estos temas, ¿no? Personalmente, en la institución en la cual trabajo, en cooperación, con las redes con las cuales interactúo, dejamos una serie de hipótesis y mi primera reacción ha sido: ¿mis hipótesis se validan por los autores o no se validan, ¿no? ¿Coincidimos o no coincidimos? Pero al mismo tiempo también qué nuevas hipótesis salen del texto, qué nuevas hipótesis sugiere el texto. Yo estoy trabajando hace más o menos 20 años, un poquito más, estos temas, y la verdad es que siempre hay la necesidad de ajustar permanentemente las hipótesis, ¿no? Y leer con mucha atención lo que está pasando en el país, lo que está pasando en la región, inclusive un poquito más allá. Es un conflicto global, Asia y África no está mal mirar. Y también, por supuesto, lo que está pasando en las localidades donde estamos trabajando estos temas. Y un primer tema que estamos trabajando, una primera idea, fuerza, una primera hipótesis, es precisamente si los conflictos están cambiando o no están cambiando. ¿Y cómo están cambiando? ¿Cómo están mutando en los últimos años? Es lo mismo Conga en el 2012, 2013, que Tambo Grande en el 2002, para hablar del momento culminante, Tambo Grande con la consulta ciudadana. Es lo mismo Conga que Cerro Quilish o que Combayo, para hablar de 2 conflictos o 3 conflictos en la misma región. Y para hablar de conflictos que se dan en el mismo periodo de tiempo, es lo mismo Conga el año pasado que Espinar, o que Quillabeco, o que Río Blanco, otro conflicto de hace algunos años. Y ahí un poco el tema de los tipos de conflictos que aparece en el capítulo de Javier Arellano Llanuas, sobre los diferentes tipos de conflicto. El conflicto de oposición, dice el tipo 1, ¿no? De rechazo, de resistencia a la minería. El otro conflicto que busca captar renta o beneficios, que
que creo yo podríamos definirlo como una suerte de conflicto de convivencia, que además no creo que solamente sea captar renta y beneficios, creo que es un poquito más, creo que Espinar es un buen ejemplo de eso. Y el conflicto que es, en realidad, sale del segundo sobre el tema de la distribución de los beneficios regulados de las actividades extractivas. Lo cierto que cuando hablamos de tipo de conflictos, estamos aceptando que los conflictos no son homogéneos, no son iguales, que hay variaciones, pese a que hay una enorme tendencia a homogeneizarlos. Entonces, claro, como los conflictos son homogéneos, las estrategias son homogéneas, son las mismas, y el kit antiminero que funcionó en Conga se traslada ahora a Cañaris, y después se va a Espinar, y después se va a Tacna, y después a Huancavelica. Yo tengo la impresión que eso no ayuda, ¿no? Y yo sí creo que los conflictos no son iguales, no son homogéneos. Hay una variedad importante, los conflictos además están mutando. Entonces, la tesis de los conflictos homogéneos, la tesis del complot de actores que tienen una enorme capacidad de estar en todo sitio en el país, la verdad que no sé si ayuda. Y además tampoco ayuda no solamente a ver las mutaciones actuales, los cambios actuales del conflicto, sino qué cambios se pueden proyectar para los próximos años. Yo tengo la impresión que, por ejemplo, hoy en día los conflictos son más cuestionadores de las políticas públicas que antes. En el texto se habla del conflicto de Bagua y se habla de la curva del diablo, y se menciona, y creo que es importante recordar que finalmente ese capítulo tan doloroso de la historia reciente del país y esa movilización indígena no giró en torno a un cuestionamiento de un producto extractivo, ¿no? Ni minero, ni petrolero, ni de gas, ni de infraestructura para las industrias extractivas. Fue un paquete de decretos legislativos en el gobierno de García que eran la expresión de la doctrina, entre comillas, del pueblo nortelano. Y eso produjo agua. Y ejemplos no exactos, pero que muestran esa tendencia que los conflictos, si bien pueden tener como núcleo central el funcionamiento de un producto tal o cual, también empiezan a discutir las políticas públicas que están detrás de la expansión de las industrias extractivas. Pero el tema de los tipos de conflictos también pueden ayudar, repito, a ver qué tendencias pueden aparecer en el futuro. Por ejemplo, el escenario de Quiteni, ¿no? Una columna de sendero, un rezago de sendero, le dice a la inversión privada, si tú quieres operar, me pagas cupo. Y si no me pagas cupo, te petardeo la instalación, me bajo el helicóptero, secuestro a tus trabajadores. Yo digo, ese escenario se puede reproducir, por ejemplo, en alguna zona de influencia de la actividad minera. No digo exactamente, pero hay el riesgo, el peligro que ese escenario se pueda reproducir en otro escenario. Tengo la impresión que quizás, de repente, habría que mirar, por ejemplo, lo que está pasando en las provincias altas de Apurímac. Por lo tanto, insisto, creo que el tema de los diferentes tipos de conflicto y leer los conflictos no como cosas homogéneas, me parece que es un elemento importante. Segundo tema, espiral viciosa, ¿no? Lectura, estamos en una lógica de una espiral viciosa, no salimos, entrampamiento, sinónimo de entrampamiento, o conflicto, o leer el conflicto como un impulsador de cambios, que es una de las preguntas que Tony se plantea en el capítulo de introducción. ¿Cómo resolvemos ese interrogante o cómo la abordamos? Hay una frase en el libro bien interesante que creo que ayuda a abordar el tema. Se dice, los gobiernos no han sido capaces y no están siendo capaces de modificar la manera tradicional de gestionar el sector extractivo para convertir la riqueza en innovación. Capítulo 1, página 30, autor Antonio Vélez. Yo creo que plantearnos este tema y plantearnos algunas interrogantes me parece fundamental. Los conflictos están planteando cambios, los conflictos están planteando escenarios de transición a una manera de gestionar de manera distinta los sectores extractivos. Yo creo que los conflictos están planteando la necesidad de cambios. Ahora, ¿los cambios y el camino a seguir están claros? Yo creo que no. No tengo la menor duda que no. Todavía está en discusión cuáles pueden ser esos cambios, todavía hay una reflexión muy inicial, se están hablando de escenarios de transición. Sin embargo, lo que sí definitivamente podemos constatar es que hay grupos de interés en el sector extractivo que no muestran ninguna voluntad de cambio. Para mí eso está claro.
y que además históricamente han sido renuentes al cambio. Y aquí entra el supuesto central del capítulo de Thor y de Orihuela, cuando dicen que la evolución histórica da forma al contexto actual de la economía política vinculada a las industrias extractivas, al sector extractivo, contexto que es importante para el desarrollo de estas industrias extractivas y la comprensión de las actuales restricciones. Es cierto que ellos precisan que, si bien se dice que la historia importa, eso no equivale a decir que las condiciones originales necesariamente mandan, ¿no? Sin embargo, insisto, me da la impresión que los antecedentes en el caso peruano, está claro, no muestran tendencias de una vocación a producir cambios. Y, por ejemplo, obtener o producir una economía política de instituciones fuertes para gobernar las industrias extractivas sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Y al contrario, las tendencias conservadoras predominan antes, como se ve muy claramente en el capítulo de Rosemary y de Orihuela, y tengo la impresión que siguen predominando ahora. Es impresionante, pero por ejemplo, el discurso de las empresas mineras a inicios de los 90, oponiéndose a la puesta en marcha de los estudios de impacto ambiental a inicios de los 90, es exactamente igual al discurso que han utilizado para cuestionar, criticar el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Es exactamente igual. Hay un texto, hay un trabajo muy interesante de Manuel Rubalcaba Vidal al respecto. Pero además, ahora se menciona de la existencia de una serie de candados que van a impedir las reformas sustantivas, y eso sí que es una ausencia del trabajo. Hace poco hubo una entrevista a Roque Benavides, sin duda el empresario minero más influyente, hace una semana en Noticiero de la Mañana, una entrevista larguísima. Un problema son estas entrevistas, por lo menos lo hacen llegar tarde al trabajo, donde el entrevistador le pregunta a Roque Benavides y le dice: ¿a usted le preocupó el Ollanta, no el Ollanta presidente, el Ollanta candidato? ¿Le preocupó? ¿Le preocupó el programa de la gran transformación? Y Benavides dice: no, en absoluto. Porque ahora en el país hay una serie de candados que hacen muy imposible, pero hacen sumamente complicado, muy difícil, que se desande todas las reformas que se dieron en aquel momento. Y él mencionó simplemente un ejemplo, mencionó en realidad dos. Los más de 50 tratados de libre comercio que Perú ha firmado con igual número de países, que en todos hay un capítulo de inversiones, que en realidad es un capítulo de protección a las inversiones, y que definitivamente hacen sumamente complicado y sumamente complejo la posibilidad de reformas sustantivas. No creo que sea imposible, pero sin duda lo hace difícil. Por lo tanto, donde ha habido reformas, es fácil constatar, donde ha habido reformas institucionales, que estas tienden a ser débiles, ¿no? Débiles las reformas y por supuesto también complicadísima la implementación de esas reformas. Y bueno, ya se ha mencionado el tema de la ley de consulta y el famoso reglamento y el tema del Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Pero además, en el capítulo de conclusiones, Tony dice que el Perú no tiene nada que mostrar que se compare con la experiencia del Yasuní y con la experiencia del mandato minero en Ecuador. Y es cierto. Y claro, aquí la pregunta que uno se puede plantear, y además yo me animaría a planteársela sobre todas las empresas, alguna vez hemos planteado este tema, si es posible, si no piensan que es posible que esta fabulosa cartera de proyectos de $60.000 millones para las próximas inversiones se puede completar básicamente con las mismas reglas de juego, básicamente con la misma institucionalidad. Yo creo que no. Como dice Marisabel, 40 veces no creo. Incluso desde una perspectiva, desde la empresa y sus intereses, las reformas deberían ser percibidas como indispensables. Sin embargo, cuando escucha a los empresarios mineros, y más bien las reformas son percibidas como una amenaza. No quieren que se mueva absolutamente nada, ni un centímetro. Por lo tanto, ahí hay, creo que, un tema fundamental, ¿no? que debe ser discutido, y yo creo que es un tema fundamental a discutir además para el sector empresarial. Finalmente, ausencias, antes de pensar en las tarjetas. A ver, y digo no ausencias del libro, Tony, por si acaso, ¿no? Yo digo ausencias de tema en esta lógica de que todavía la literatura es escasa, ¿no? Yo quiero señalar 4 ausencias. Creo que sería bien interesante, bien sugerente escribir algo sobre los medios de comunicación y el conflicto extractivo, ¿no?
en el Perú, por supuesto, pero creo que también en los países vecinos. Creo que ahí hay un tema sumamente interesante, ¿no? En primer lugar, porque los conflictos, los conflictos extractivos hoy en día son conflictos mediáticos. Creo que el primer conflicto que logró espacios en los medios de comunicación fue precisamente el conflicto de Tamborani con esta famosa campaña de los ceviches y los limones, que se menciona también en el texto. Pero bueno, el Perú y los medios han estado discutiendo un año con editoriales, primeras planas. Hoy en día el conflicto alrededor de la industria extractiva, sobre todo minería en el Perú, es un conflicto mediático, ¿no? Que interesa a los medios de comunicación. Y la impresión que a uno le queda es que todavía, pese a que es un avance que sea mediático, debería ayudar a la discusión, todavía predomina la caricatura del conflicto, ¿no? Buenos contra malos, antimineros contra fundamentalistas mineros, casi enemigos de la patria contra defensores y patriotas. Y el espacio que debería ocupar, digamos, el discurso y el debate inteligente que debe ayudar a la reflexión, al análisis, por lo tanto a las propuestas de las políticas públicas, sigue siendo un espacio que está totalmente vacío. Y creo que hay que llenar. Creo que es un tema sumamente interesante y creo que el Perú, y si uno simplemente revisa los editoriales de las últimas semanas de los principales medios de comunicación, como el Minero, etcétera, etcétera, y los analistas que se despliegan, ¿no? Yo creo que es un tema no solamente interesante, sino fundamental, ¿no? Segundo tema que está ausente, o parcialmente ausente, y que creo que es clave también comenzar a analizar, los conflictos y la política, ¿no? Los conflictos y la representación política, los conflictos y la construcción del sujeto político, de la teoría política. Hoy en día los conflictos alrededor de industrias extractivas son conflictos políticos de envergadura. Ponga se ha traído abajo dos gabinetes. El primer gabinete tenía 5 meses y el gobierno tenía 5 meses. Y el segundo gabinete, no podemos decir que cayó exclusivamente por Ponga, pero Valdés subió y se convirtió en primer ministro porque dijo: yo voy a poner orden, ¿no? Y le duró hasta julio, más periodo de tiempo, ¿no? La bancada oficialista en el Congreso de la República se partió por otro conflicto minero, por el conflicto de Espinal. Yo creo que hoy en día los conflictos sin duda tienen una gravitación política muy importante. Y además comenzamos a ver procesos en la región que también hay que comenzar a mirar, que creo que son todavía muy pequeñitos y muy embrionarios, pero bueno, Marina Silva en Brasil, su actuación política, no digo que tiene que ver exclusivamente con el tema extractivo, pero la agenda ambiental es la razón de ser de su actuación política. Crisis política en el gabinete de Lula y después candidata presidencial. Alberto Acosta, en Ecuador, ministro de Gilinas al inicio de Correa, presidente de la Asamblea Constituyente, la Constitución de Montecristi en el Ecuador, la Constitución de Buen Vivir, de los derechos de la naturaleza, hoy en día es candidato presidencial. Los días son las elecciones, no creo que tenga muchas posibilidades. Correa va a barrer, creo que está con un 5%, pero la candidatura de Alberto Acosta es expresión de una intención de convertir en movimiento político lo que ha estado pasando y discutiéndose en Ecuador alrededor de estos temas. Creo que Marco Arana en Perú representa también ese tipo de esfuerzos, pequeñito, no digo que mañana pasado vaya a ser un candidato importante, pero va por ahí. Y si nos podemos saber, Francisco Ojeda, líder del Frente de Defensa de Tamborande, 2 veces alcalde de Tamborande, hoy día todavía sigue siendo alcalde. Wilson Ibáñez, líder ambiental en Huancabamba, hoy en día alcalde provincial de Huancabamba. Carlos Martínez, 5 veces alcalde, 4 veces alcalde consecutivo en San Ignacio y presidente del Frente de Defensa por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte. Oscar Moiguanque en Espinal. Digo, algo está pasando ahí. ¿Qué posibilidades tiene eso? No lo sé. Yo quisiera que tenga posibilidades, por supuesto que sí, pero ¿va a ser eso el inicio de la posibilidad de construir la teoría política, donde el componente ecológico va a ser un componente importante, fuerte, va a tener algo de gravitación en la vida política futura del país? Tampoco lo sé, pero que está pasando algo interesante a mirar, me da la impresión que está pasando. Tercero, el tema de los candados. Yo creo que también es otro tema fundamental. Y
no creo que solamente los mandados sean los tratados de libre comercio, también están los tratados bilaterales de inversión y hay algunos otros instrumentos más, pero por lo menos Roque está tranquilo, ¿no? Uno si está tranquilo, yo particularmente me preocupo un poquito. Y cuarto tema, que tampoco aparece, el comportamiento de un grupo de interés en particular, las ONGs. Yo creo que también sería interesante una mirada externa, una mirada seria. Miradas externas tenemos a montones, uno abre los periódicos y ve a varios analistas comentar, pero ahí la gran pregunta es, ¿las ONGs estamos en una espiral, formamos parte de la espiral viciosa, o estamos contribuyendo a los procesos de cambio que se necesitan en todos estos temas, ¿no? La referencia al caso de Camisea en el libro me parece interesante, ¿no? Cuando se dice que las ONGs internacionales van por un lado, ¿no? Y los pueblos indígenas van por el otro, ¿no? Yo creo que una mirada externa del sector de organismos gubernamentales sería importante. Bueno, simplemente para terminar, felicitar a los autores, felicitar en especial a Tony por el trabajo que ha realizado de convocar a todos los autores y liderar este trabajo, este proyecto. Y sin duda el vacío de literatura se está llenando y ojalá que se siga llenando. Gracias.